Jóvenes graduandos, es un gusto poder saludarlos, comunicarme con ustedes a través de este medio y continuar con nuestras clases, con nuestro curso, a través obviamente de estas clases virtuales, las cuales yo sé que ustedes van a aceptar y a poner de su parte como lo hicieron dentro del salón de clases. Qué gusto, de verdad, jóvenes, qué gusto poder relacionarnos, comunicarnos a través de este medio. Se apoyan al 100% con su folleto, por favor. Eso es básico. Y sé que el 98% de ustedes los tienen. La primer clase, el primer tema de esta primer clase, el carácter y tipos de carácter. Entramos entonces, jóvenes. El carácter. Qué difícil. Yo siempre digo que hablar de religión y de política es controversial, pero quizá un poquito más hablar del carácter. Es un constructo psicológico compuesto por las características dinámicas del ser humano. Y si nos vamos un poquito al folleto, el término alude a la forma de ser y a la personalidad del individuo. A grandes rasgos, se podría decir que existen los que veremos a continuación. La presente diapositiva nos habla ya de tipos de carácter, pero antes de entrar en este subtema, detengámonos un poquito más en el carácter. ¿Qué es el carácter? Cuando se habla del carácter, este no se puede definir de una sola forma, ya que él mismo agrupa diversos factores que se mantienen siempre en una misma persona, incluyendo en estos factores su forma de ser y su forma de sentir. Es decir, veamos, explicándolo desde otra perspectiva, se refiere a la personalidad de cada quien y a la forma en la que ésta elige de comportarse con otras personas cuyo carácter es diferente al de uno mismo. Tras mencionar lo anterior, es importante destacar que cada persona cuenta con un tipo de carácter específico, incluso combinado, pero con un tipo de personalidad diferente, por lo que se dice que existen personas similares, con gustos y forma de ver la vida muy parecidas, pero siempre con cierto toque de diferencia. Siempre va a haber, jóvenes, algo que nos haga diferentes de los demás. Y lotería, bingo, eso es buenísimo. Si no, qué monótono sería. ¿Se imaginan ustedes que hubieran 10 Miss Glorias? No, hombre, el mundo sería perfecto. El carácter se adapta a cada situación, por lo que se moldea de acuerdo a las circunstancias. Yo siento que debería de ser así, pero no es una regla, no es una norma, no es un modo de vida, pero debería de ser de esa manera. No se trata de algo estático que se mantiene en el tiempo, sino de un hecho que varía. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que en un mismo día, en un mismo periodo de clase, pues sobre todo si estoy con graduandos, una persona puede pasar a tener más de 2 tipos de carácter de acuerdo sea el caso. Tipos de carácter. El primero que encontramos es el nervioso. Las personas que tienen este tipo de carácter se caracterizan por tener dificultades en la memorización, comprensión y en el razonamiento lógico. Vamos al folleto.
Les dije al inicio, vamos a tratar de apoyarnos mucho en el folleto también. Y sé que la mayoría lo tiene, entonces no hay problema. Estas personas suelen ser desordenadas y carentes de disciplina y perseverancia para realizar las cosas. Desordenadas, eso es crítico, jóvenes, de verdad. Y el no ser perseverante es un impedimento muchísimas veces para no poder alcanzar nuestras metas. Hay un dicho muy sabio, el que persevera alcanza, y eso es cierto. Suelen ser personas extrovertidas, cariñosas, sociables, inestables y de voluntad débil. Qué difícil. ¿Cómo es eso que siendo tan extrovertidas, siendo cariñosas y sociables, también pueden ser inestables y de voluntad débil? Bueno, además se entusiasman por lo novedoso siempre y cuando sea práctico. Por último, son muy cambiantes en sus intereses y ocupaciones. Veamos, extendámonos otro poquito. Carácter nervioso, emotivo, inactivo, primario. El primer tipo de carácter es el nervioso. Este es el que nos estamos presentando. Para lograr detallar de qué se trata, es necesario hacer uso de los factores de carácter analizándolos. En este caso, jóvenes, este tipo de carácter es altamente emotivo, por lo que su capacidad para sentir todo lo que ocurre a su alrededor, no hombre, es increíble. Sin embargo, el mismo es inactivo, por lo que tiende a no descargar todas las sensaciones que absorbe del exterior y se va acumulando y se va llenando, por lo que acaba siendo impulsivo, actuando desde su sentir reprimido. Claro, todo lo que se tragó, todo lo que absorbió y no supo cómo exteriorizar, llega un momentito en que estalla como una olla de presión. Bueno, lamentable, ¿verdad? Pasamos entonces al carácter sentimental. A las personas que tienen este carácter les cuesta adaptarse a los cambios. De hecho, el ser humano es un ser de costumbre, ¿sí? Un animal racional de costumbre, pero que evade los cambios. Todo cambio nos inestabiliza en algún momento. Se desalienta con rapidez cuando aparecen dificultades y les gusta hacer las cosas bien. En el ámbito laboral resultan indecisos, cuidado, y lentos, más cuidado todavía. Son personas reflexivas y abstraídas. Reflexivas 100 puntos, abstraídas no. Se desmoralizan con facilidad. Cuidado con esto, desmoralizarse. ¡Ay! Me desinflé. ¿Sí? Eso también puede ser un tropiezo para alcanzar nuestras metas. Son rencorosas y cuesta reconciliarse con ellas. ¡Qué tremendo! El rencor y la venganza. No, eso es fatal, ¿sí? Bueno, continuamos siempre con nuestro folleto. Son individuos tímidos, sensibles, pesimistas y tienden a buscar el aislamiento y soledad. Qué difícil de verdad. Carácter sentimental, emotivo, inactivo y secundario. Es emotivo desde sus bases y es que, ¿cómo no? Si trabaja basándose en sus emociones, entonces ¿cómo no va a ser sentimental? A raíz de esas propias bases. Sin embargo, esto no siempre es positivo, ya que tal como mencionamos con anterioridad, las emociones también pueden ser negativas. De esto surge el hecho
de que un mecanismo sentimental es capaz de ceder ante un mecanismo nervioso, lo que da como resultado acciones negativas, violentas, agresivas e incluso impresionantes, que luego, jóvenes, son capaces de ceder ante otras emociones. Qué cambiante, qué variable. Bien puede una persona asesinar y luego suicidarse por haberlo hecho. Y yo critico a veces ciertas noticias, sobre todo en algunos periódicos, que no vamos a mencionar el nombre, ¿verdad? Por ética, justo por ética nuestra clase. Pero son tan amarillistas, son solo noticias amarillistas de verdad. Pero hay cosas ciertas. Y este caso, este ejemplo, es uno de esos. Bien puede una persona de carácter sentimental asesinar y luego suicidarse por lo que hizo. No, eso sí está tremendo, ¿verdad? Mejor continuemos, pasemos ya al otro, por favor. Colérico. Son personas que no suelen terminar las cosas que comienzan y que cambian constantemente de actividad. En el ámbito laboral son poco disciplinadas. Les cuesta sintetizar, no lo van a poner a hacer resúmenes, y adquirir nuevos conocimientos. Son de tensionarse muy fácilmente. Vemos aquí la diapositiva, no hombre, no lo queremos ni de jefe ni de maestro. Muy bien, además los coléricos son buenos con la improvisación y comprenden las cosas rápido. Les agradan las cosas que sean inmediatas, concretas y técnicas. Suelen ser extrovertidos y en cuanto perciben peligro, dejan de lado lo que están haciendo y salen disparados. Les agrada hacer cosas nuevas y siempre están ocupados. Es un carácter emotivo, activo y primario. Es totalmente emotivo, repito, lo cual no siempre es positivo como se cree. Y es que las emociones se adaptan a situaciones que al final acaban por generar situaciones no tan alegres. Apasionado. Son muy imaginativos y memoriosos. ¡Qué bueno! Les gustan las tareas más variadas, estar ocupados y les aficiona estudiar. Son mis graduandos ellos. Esto último lo hacen ordenada y metódicamente. Nos vamos siempre al folleto. Suelen preferir el trabajo individual al grupal. Son personas hábiles para la literatura, historia, matemática y redacción. Las cuestiones relacionadas con la política, la religión y lo social les atraen de qué manera. Es un carácter emotivo, activo y secundario. El carácter apasionado es tal como nos lo indica su nombre, intenso. Es totalmente emotivo, repito, de modo que también se integra de forma valiosa con el medio exterior e interior, generando un nivel de descarga emocional algo peligroso, por lo que tal pasión es capaz de derivar en factores negativos, los extremos, ¿verdad? Como los celos y pensamientos homicidas. Psicológicamente hablando, recuérdese que hemos dicho que de poeta, psicólogo y loco todos tenemos un poco. La mayoría de homicidas del mundo cuentan con un carácter apasionado que acaba en una conducta negativa y antisocial. Perfecto. Los apasionados. Qué difícil de verdad. Pasemos al sanguíneo.
Las personas con carácter sanguíneo suelen adaptarse con facilidad a cualquier ambiente. Son muy curiosas y toquetean todo. Cuidado, ese término no me gustó mucho, pero cuidado pues. Muy bien. Son trabajadoras, cerebrales, cerebritos pues, y piensan todo con frialdad. Eso es bueno, de verdad. Aunque se oiga, robótico, eso es bueno. Mente fría, perfecto. Suelen utilizar la mentira como recurso para alcanzar lo que desean y son poco sensibles. Eso es negativo. La mentira para alcanzar algo, la mentira para nada. No hay mentiras blancas, mentiras negras, no. Píntelas de color que quiera, azul es mi preferido y verde. ¿Sí? Mentira es mentira. Carácter sanguíneo no es un carácter emotivo, es un carácter activo y primario. No tiene ningún tipo de conexión con las emociones y busca que en ambulancia, con urgencia, cierto nivel de satisfacción en cuanto a necesidades fisiológicas, como comer, beber agua, utilizar el baño, de modo que no es considerado como peligroso. Sin embargo, en ocasiones se vincula con ciertos casos de violencia. Tengamos entonces también cuidado con este tipo de carácter. Vamos a continuar, jóvenes. Flemático. A personas con carácter flemático les gusta trabajar individualmente. Son muy ordenadas y metódicas. Además, se caracterizan por ser callados y muy reflexivos. Me gusta mucho. Así como también tranquilos. Les importa que las cosas sean exactas. Son puntuales y su inteligencia es profunda pero lenta. Yo me considero 50% flemática, patojos. Lo demás no. No es un carácter emotivo. Sí es activo y secundario. Tampoco forma parte de aquellos tipos de carácter que son emotivos, por lo que es necesario tener en cuenta que funciona bajo otro tipo de acciones. Por lo general, las personas con este tipo de carácter son aquellas que se observan tranquilas en todo momento, organizadas e incluso frías ante situaciones impactantes. ¿Qué nivel de manejo de sus emociones y de la situación? 100 puntos. En ocasiones tienden a ser catalogadas como antisociales y si ceden ante el mecanismo nervioso, son capaces de contar con algunos ataques impulsivos. Me gusta. Qué bien, qué bien, qué bien. Casi que los 100 puntos para este carácter. Pasemos entonces ahora al carácter amorfo. Quienes tienen una personalidad amorfa son desordenadas y torpes. Evitan los esfuerzos y suelen dejar las cosas para después. Su mañana es el preferido, ¿verdad? Su vida por comer y dormir, y son muy perezosos. Definitivamente aquí, en este grupo de grados, no tengo ningún amorfo. Ninguno de ustedes, mis hijos guapos. Leamos un poquito el folleto. Analizan las cosas superficialmente y razonan lentamente. Suelen ser extrovertidos y sociales. No se caracterizan por ser entusiastas. Llegan tarde a todas partes. Son poco originales y se dejan llevar
por la corriente. No me gusta. Totalmente contrario al anterior, ¿verdad? No es un carácter emotivo, es inactivo y primario. Sin embargo, se caracteriza por ser radical y por evitar cualquier tipo de reflexión que surja tras sus actos, independientemente de cuáles hayan sido estos. Este tipo de carácter tiende a satisfacer sus necesidades al momento y olvidar a los demás. Mira el derecho de su nariz y punto, por lo que solo piensa en él. Generalmente son colaboradores en actos delictivos, sin llegar a ser aquellos que generan el plan o forman parte de una acción importante o peligrosa. Ellos no son la mente organizadora. No. Ellos no son pioneros de la acción, ¿ya? Ellos son control remoto, digámoslo así. Bueno, pasemos entonces, por favor, al último de nuestros caracteres. Apático. Las personas apáticas no suelen interesarse por las actividades. Tienen pocas ideas y estímulos. Son personas melancólicas y cerradas, testarudas y difíciles de conocer. No, hombre, salgan corriendo, por favor. Son pasivos, indiferentes, rutinarios y también son perezosos. No es un carácter emotivo, es inactivo y secundario. Muy bien, para finalizar ya entonces, se encuentra el carácter apático, el cual, tal como nos lo indica su nombre, es aquel que no logra adaptarse al ambiente en el cual se encuentra, ni consigue mantener relaciones afectivas con otras personas. Quienes cometen violaciones a menores tienden a contener este carácter. Muy bien, jóvenes. Hemos entonces conocido los diferentes tipos de carácter. Vamos a hacer una hoja de trabajo en donde podamos hacer quizá un cuadro comparativo. Lamento que este tema no lo haya dado en clase, que no haya sido dentro del salón de clase, que haya sido algo presencial, porque estoy segura que habría sido un tema polémico quizá, ¿verdad? Pero muy bonito. Muy bien, jóvenes. Pasamos entonces a nuestro siguiente tema. El temperamento y tipos de temperamento. La teoría de los temperamentos básicos. Galeno partió de la idea de que todo está constituido por la mezcla de 4 elementos y que cada uno de ellos corresponde a uno de los humores del cuerpo humano, para terminar aplicando esta visión a la primitiva psicología de aquella época. Para este médico griego, los niveles en los que están presentes cada uno de los humores en un cuerpo humano explican los estilos de personalidad y temperamento de este cuerpo, lo cual significa que observando las cantidades de estas sustancias se podría saber el estilo de comportamiento de una persona, cómo expresa sus emociones, etc. Pasamos entonces de lleno a temperamento. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante del humor y motivación. El término temperamento proviene del latín temperamentum, que es medida.
Puede ser hereditario y no influye en factores externos, solo si esos estímulos fueran demasiado fuertes y constantes. Es la capa instinto-afectiva de la personalidad, sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, en el cual sí influye el ambiente. Nos dice también la diapositiva, es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada en las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento está relacionado con la influencia endocrina. Esta se debe a los genes y que se manifiesta en determinados rasgos físicos y psicológicos. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con los demás. Aquí nos regresamos un poquito al carácter, ¿verdad? Es por muchas similitudes que tengamos con el carácter o el temperamento de la persona A o de la persona Z, siempre hay rasgos que nos definen, que nos hacen diferentes. Se dice que los seres humanos podemos modificar nuestro carácter, pero también se dice que el temperamento es algo que ya está determinado y esto tiene que ver con la genética y más específico con nuestro sistema nervioso. Desde hace mucho tiempo se clasificaba a los humanos por temperamentos. Hipócrates hizo la primera clasificación, según la cual los humanos teníamos dentro del cuerpo ciertos líquidos llamados humores, como lo son la bilis negra, la flema y la sangre, cuyo equilibrio determinaba el temperamento de las personas. Por ejemplo, nos dice acá, si la flema predominaba, se decía que era una persona flemática, o si bien predominaba la sangre, que era una persona colérica. Los 4 temperamentos del ser humano son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. ¿Cómo definimos al primero? Sanguíneo o melancólico. El segundo, flemático. El tercero, colérico. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a ver cada uno de los temperamentos del ser humano. Temperamento sanguíneo. Los sanguíneos son gente vivaz, alegre, de esos que les encanta ser los reyes de la fiesta. No egocéntrico, no vayamos a confundir esto, ¿verdad? Pero sí les encanta ser el centro de atención. Miremos a esta chica, feliz, ahí llamando la atención, ¿verdad? Temperamento sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan, según Galeno, por ser alegres, optimistas, buscar siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional. Además, cambian de parecer con facilidad, cuidado, y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato. El momento, eso, vivir el momento. No hay mañana, vivamos el hoy. Mañana a saber si amanecemos vivos y menos con esta situación.
Por eso frecuentemente dejan cosas sin terminar. Su elemento asociado es el aire. Temperamento colérico. La persona de temperamento colérico tiene un sistema nervioso rápido y desequilibrado. Ojo, es rápido y muy activo en sus decisiones. Al colérico no le disgustan las adversidades, por el contrario, tienden a alentarlo. Ven en el obstáculo una oportunidad. Es determinado y no se rinde ante cualquier obstáculo. Él sigue adelante. Este tipo de gente se caracteriza por ser muy independiente. Es extrovertido, aunque no tanto como las personas de temperamento sanguíneo. Demuestra poco aprecio por la música y el arte y prefiere los valores utilitarios y productivos de la vida. Toda profesión que requiere liderazgo, motivación y productividad son ideales para él. También tiene sus debilidades. No todas son fortalezas. El colérico puede ser profundamente hostil. Su explosividad puede ser muy peligrosa. También suele ser más sensibles ante los problemas de los demás. No le gustan las lágrimas. Es cruel, cortante y sarcástico. Qué preciosa esta última línea. Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas, proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante las diferentes situaciones que viven. Pero, a ver, defienden con ahínco sus opiniones. No dice que presiona o que impone sus opiniones. Las defiende con ahínco. Muy bien. Además confían en su propio criterio y no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivas y no rehúyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, si este tipo de temperamento es muy extremado, puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades. El elemento con el que se les relacionó era el fuego. Temperamento melancólico. El melancólico tiene un sistema nervioso débil y una muy alta sensibilidad. Es muy sensible emocionalmente y es introvertido. Se dice que es el temperamento más rico de todos y generalmente suele tener un nivel de inteligencia más alto que los demás temperamentos. Fijo, mis hijos, es el mío. El melancólico es analítico, es muy fiel y por lo tanto muy buen amigo, pero no consigue amigos con facilidad. Más bien espera que vengan a él. El melancólico es muy crítico, es autodisciplinado. Toda vocación que requiera talento y creatividad es apta para el melancólico, como filosofía, la ciencia, la música, el arte, etc. Las debilidades del melancólico es que suele ser muy depresivo, suele ser más pesimista que la persona promedio
Y es raro que una persona melancólica inicie un nuevo proyecto por sí mismo. Es egocéntrico, tiende a compararse con los demás, tiende a ser rencoroso. Tiene cambios de ánimo más marcados. En algún momento puede sentirse casi como un sanguíneo y en otro momento puede sentirse en una depresión total. También suele ser rígido e intransigente. Las personas con temperamento melancólico se caracterizan, según nuestro señor Galeno, por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. De algún modo, este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto reciente de paz con S, personas altamente sensibles, aunque definido de modo mucho más ambiguo. Son un espejito, ¿verdad? Aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos justamente por ese espíritu perfeccionista y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor, ojo, varía con facilidad y muestran una propensión a la tristeza. Su elemento es la tierra. Temperamento flemático. El flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. Es tranquilo, nunca pierde la compostura y nunca se enfada, por lo cual suele ser el temperamento más agradable de todos. ¡Qué bueno! Suele ser una persona muy apática, sin muchos dotes de liderazgo, aunque eso no significa que no lo pueda hacer. El flemático evita comprometerse lo más posible, parece no alterarse nunca, y bajo su personalidad suele experimentar más emociones que las que demuestra a los demás. Los flemáticos pueden ser buenos ingenieros, matemáticos, el profe Jairo, docentes, ¿ve? Dibujantes. Le atraen los cargos en la administración pública, en funciones de gobierno y otros semejantes. Las debilidades del flemático es que suele ser lento y ocioso. Ahí ya no le hablamos al profe Jairo porque vamos a tener problemas. Le falta empuje y ambición. Suele escudarse del dolor y también puede ser sensible, aunque no tanto como el melancólico. Suele ser muy avaro en la cuestión de dinero, tacaños, codos. No, qué feo. Mis hijas, un esposo así, para nada. Es muy terco, pero suele pasar su terquedad más desapercibida que otros temperamentos. Y también suele ser indeciso y temeroso. El temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo y un modo de acercarse a las metas perseverante y basado en la racionalidad. Según la teoría de Galeno, continuamos con este señor, las personas que destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan
ya lo habíamos leído, no muestran demasiado sus emociones, llegando incluso a parecer algo frías, indiferentes, un témpano de hielo, dicen. Además suelen mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. Según, y con esto finalizamos, la teoría de los 4 temperamentos, a estas personas les correspondía el elemento agua. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final de nuestra primera clase virtual. Estoy segura que van a responder quizá mejor que en clase, ¿de acuerdo? Porque trabajarán en la comodidad de su hogar. Qué bueno eso. Pero trabajan solos, ¿eh? Eso es básico, por favor. Cuando hablamos de carácter y temperamento, muchas veces lo asociamos con la personalidad. La personalidad viene a ser de alguna manera, no estoy definiendo personalidad. La personalidad viene a ser de alguna manera la suma de eso, carácter y temperamento. ¡Qué personalidad tan bonita! Estamos jalando eso, el temperamento y el carácter. Cuidado, que estos 2 factores o estos 3 analicémoslos por separado: el carácter, el temperamento, la personalidad, y agreguemos una más, la educación. Esas son las llaves que le van a abrir muchas puertas. Usted, que ya es todo un profesional, ojo, sus 4 llavecitas en la mano para abrir con prudencia, la prudencia que ha estado guardando en estos 2 meses de situación difícil. Con esa prudencia va a tocar y a llamar a cada puerta. Y les he dicho varias veces, dependiendo de la manera en la que usted toque la puerta, de esa manera se la van a abrir. Recuerde ir por su hoja de trabajo al colegio y no olvide que esa es parte de su nota final. Hasta la siguiente clase virtual. Bendiciones, saludos, un fuerte abrazo a la distancia.